Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de este podcast. En esta ocasión vamos a estar abordando una versión resumida de lo que es el capítulo 5 de mi nuevo libro, La música desde múltiples inteligencias, que se titula Curvas de aprendizaje. En este capítulo comparto una forma de comprender el aprendizaje de la música que es multidimensional, es decir, entiendo que el aprendizaje de la música depende de múltiples dimensiones, de múltiples procesos que se van realizando o no en paralelo, y que en la medida en que comprendemos cuáles son estos procesos y cuál es el estado de cada uno de ellos, podemos entonces tener mucha más capacidad de entender por qué nos suceden las cosas que nos suceden, por qué estamos progresando en algunos aspectos de la música, por qué a veces nos bloqueamos, por qué a veces nos sentimos frustrados, por qué a veces sentimos que nuestra actividad musical no es plena o no es lo suficientemente creativa, etc. O, por el contrario, nos sentimos súper enchufados y motivados con lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, habiendo realizado esta pequeña introducción, paso entonces a comentarles los contenidos que aborda este capítulo del libro, que empieza de la siguiente manera. ¿Qué necesitamos aprender para aprender música? Para contestar a la pregunta aquí planteada, resulta muy clarificador pensar en los procesos de aprendizaje musical como el resultado neto de la superposición de muchas curvas diferentes de aprendizaje. Cada curva representa una inteligencia vinculada al aprendizaje y la práctica musical, o en otras palabras, una forma de comprender la música y vincularnos con esta. Como habitualmente no pensamos en el aprendizaje de esta forma, no vemos que permanentemente hay muchas curvas de aprendizaje ocurriendo en paralelo y no comprendemos por qué tantas veces el aprendizaje se frena o estanca, o por qué no nos sentimos bien con la forma de aprender la música que hemos adoptado. En esta figura que te comparto en pantalla podemos ver la evolución en el tiempo de tres curvas del proceso de aprendizaje musical. Cada una de estas representa una inteligencia en relación a la música, o en otras palabras, una forma de comprender el fenómeno musical y vincularnos con este. Como puede verse en esta figura, las curvas muestran comportamientos diferentes. La curva de la línea continua representa una evolución favorable o deseable para una inteligencia en relación a la música. En este caso, la persona va desarrollándose en ese aspecto que le resulta necesario para el desarrollo de las habilidades musicales. La curva de puntos, en cambio, no muestra una evolución conveniente, ya que al transcurrir los años no se produce un crecimiento apreciable en esta área de conocimiento. Se trata probablemente de alguna área no vista o no tenida en cuenta en el medio en el cual se estudia o aprende. Por su parte, la curva formada por líneas cortas muestra una evolución fuertemente negativa. Durante el proceso de aprendizaje musical, esta inteligencia en relación a la música empeora en comparación con su estado inicial. El aprendizaje musical evoluciona con claridad siempre y cuando se vaya produciendo un crecimiento más o menos equilibrado para las distintas curvas individuales. Digo más o menos porque afortunadamente no es necesario un equilibrio muy perfecto, solo necesitamos que no haya muchos aspectos ignorados ampliamente y que por su carencia muy notoria de trabajo funcionen como frenos del proceso de aprendizaje. Si varias de estas curvas no tienen una evolución favorable, es decir, que definitivamente no estoy trabajando estas inteligencias en relación a la música, el aprendizaje se ralentizará y eventualmente quedará prácticamente bloqueado, con el efecto que eso suele tener sobre nuestra motivación. Para ilustrar mejor cómo funcionan conjuntamente estas curvas, imagínate que queremos avanzar en el agua con 10 botes que están atados entre sí por medio de sogas gruesas y resistentes, pero hay 3 o 4 que aún permanecen anclados. ¿Qué sucederá cuando los que están libres de anclaje hayan avanzado lo suficiente? ¿Lo ves? Es imposible seguir avanzando. Los botes que están anclados frenarán también a los demás. Esta es la principal razón que explica por qué las personas que hacen música muchas veces llegan a un cierto nivel de habilidades que parecen un techo que no se puede superar, o cuya superación puede darse únicamente a través de crecimientos muy marginales, como decimos en ciencia, asintóticos, es decir, que parece ser que el aprendizaje prácticamente está detenido. Nos referiremos a esto por medio del término techo aparente. El mismo se experimenta como una impresión de haber alcanzado un cierto punto de nuestro aprendizaje musical, a partir del cual nos resulta muy difícil, con los medios que disponemos, continuar desarrollando nuestras habilidades musicales. En esta figura que te comparto en pantalla se ve el desarrollo de un techo aparente en el aprendizaje musical.
La persona percibe que alcanza un cierto punto a partir del cual mejorar en su desarrollo musical se vuelve realmente muy difícil, si no imposible. Y acá hay un punto que me parece muy importante. La interpretación que muchas veces se realiza de esto consiste en que la persona ha alcanzado un techo en su aprendizaje dado por condiciones básicamente innatas. Su talento, entre comillas, llega hasta aquí, se asume o se piensa generalmente. Frecuentemente esta idea es implícita, como si estuviera flotando en el aire a pesar de que no se dice. Aquí, en cambio, se plantea que el techo aparente se produce por el achatamiento o la falta de crecimiento de alguna o algunas de las curvas individuales de aprendizaje que producen un anclaje del proceso global. En cuanto él o los aspectos desatendidos reciben atención y son trabajados, el proceso de aprendizaje musical vuelve nuevamente a evolucionar de manera apreciable. En estos momentos se experimenta una revitalización de la práctica musical. Antes de continuar con el análisis de las curvas, me resulta interesante detenerme un poco en la noción del talento. La idea del talento como una cualidad personal se encuentra muy impregnada en nuestra cultura, lo que se hace evidente en cuanto esta palabra forma parte del discurso cotidiano. En este sentido, me parece oportuno comprender qué significa cuando alguien dice sobre un músico cuánto talento o qué talentoso o talentosa o tal vez no es muy talentoso. En la enorme mayoría de los casos, esto significa que la persona que está hablando no sabe cuáles son las razones que explican que el músico en cuestión tenga el desempeño que tiene. Como no lo puede explicar, lo atribuye a condiciones dadas a priori, culturalmente aceptadas, que serían propias de esa persona. En este sentido, comparto las palabras clarificadoras de Brett Smith, intérprete, director, docente e investigador de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, quien señala que el talento es un concepto vago y con escaso o nulo valor práctico. Lo que quiere decir esto es que la supuesta falta de talento es algo sobre lo cual no podemos trabajar porque se trata de algo que viene dado con esa persona y que no se sabe bien qué es. Entonces la existencia del techo musical observado para una persona no muy talentosa, entre comillas, se asume como algo natural, entre comillas de nuevo, que viene dado ya de esa forma con esa persona. En cambio, la observación de las curvas de aprendizaje que se propone en este libro presenta un claro valor práctico y la capacidad de aportar constructivamente a la formación de cualquier persona que ha elegido a la música como un medio para expresarse. Por medio del análisis de las mismas se hace relativamente simple comprender cuáles son las razones que explican el rendimiento de un músico. En este sentido, cuando el desarrollo en varias de las curvas es muy escaso o hay varias curvas que están completamente desatendidas, el rendimiento será acorde a ello. De la misma forma, cuando el desarrollo en las curvas es relativamente parejo y satisfactorio, el rendimiento también será acorde a ello. En consecuencia, se hace posible diseñar una planificación de trabajo para ayudar a ese músico a manifestar sus habilidades musicales de forma más satisfactoria para sí mismo. Este trabajo muy probablemente tendrá que ver con fortalecer las curvas desatendidas a fin de levantar las anclas que frenan el proceso general y atentan contra el rendimiento y el disfrute. De esta forma, y sin negar la existencia de componentes innatos para las habilidades artísticas, se propone que los abordajes educativos e incluso los procesos de autoaprendizaje se fortalecerán con el análisis de las curvas de aprendizaje y la organización de un trabajo acorde en función de estas. Pero profundicemos más en la comprensión de cómo funcionan las curvas de aprendizaje poniéndole ahora un nombre a cada curva. En esta figura que te comparto ahora en pantalla se observa un ejemplo para 6 curvas que suceden en paralelo durante un periodo de 5 años de aprendizaje musical. Cada una de las curvas muestra la evolución de una inteligencia en relación a la música. Tenemos aquí emocional, corporal, metacognitiva, audioperceptiva, analítica y sinestésica. Podrían incluirse varias curvas más, de hecho en mi libro trato 10 inteligencias en relación a la música, pero a fines de simplificar la explicación y la visualización, aquí nos limitaremos a estas 6. Como podemos ver, la figura muestra una evolución muy favorable en las curvas de audio perceptiva y análisis, una evolución moderada en la curva metacognitiva y una falta de desarrollo en las curvas corporal y sinestésica. Más aún, para la curva emocional se considera una evolución francamente negativa, es decir, que empeora respecto de la condición inicial.
En este caso, el techo aparente se alcanza inevitablemente debido a que hay demasiadas curvas que no están mostrando una evolución favorable. En otras palabras, el desarrollo en las habilidades analíticas y técnicas no puede compensar la falta de trabajo en las demás áreas. La fuerza de las mismas no es suficientemente grande como para arrastrar todo lo que está desatendido y por ello el proceso global de aprendizaje se frena o estanca. Recordemos que la superposición de los diferentes comportamientos de las curvas de aprendizaje produce la curva neta de desarrollo percibido, que te mostré hace un ratito. Es decir, que el resultado combinado de la superposición de las curvas de esta figura que estás viendo aquí es el que se muestra en esta otra figura. El techo aparente. Posiblemente el caso de la curva que empeora en el tiempo, aquí era el caso de la emocional, pueda parecer bastante contraintuitivo, ¿no? Es decir, ¿por qué empeora si estoy en un proceso de aprender o estudiar música? Lamentablemente es algo que ocurre con bastante frecuencia. En este sentido, es interesante notar que un foco en los aspectos técnicos y analíticos de la música, que es muy habitual en la enseñanza académica por las razones que explico en el capítulo 2 del libro, puede producir un empeoramiento en algunos de los aspectos más experienciales o subjetivos del fenómeno musical, como son la experiencia emocional o la corporal. Si los abordajes pedagógicos omiten, desconocen, niegan o subvaloran estos aspectos, aunque inicien con una buena base, pueden empobrecerse como resultado de su abandono o subvaloración. Así, esta curva representa la evolución de un proceso de desaprendizaje en una inteligencia en relación a la música. En un segundo caso, podemos considerar a una persona cuyas curvas de audio perceptiva y análisis lógico-matemático de la música no presentan una evolución satisfactoria en el mismo periodo de 5 años. Claramente, esta persona no está dedicando tiempo suficiente a estudiar los aspectos más técnicos u objetivos de la música. Nuevamente, el techo aparente es inevitable, va a suceder sí o sí si esta tendencia se mantiene. En un tercer caso, que es el que te comparto en esta nueva figura, se observa un desarrollo relativamente parejo y satisfactorio en 5 de las 6 curvas que aquí se están considerando: emocional, corporal, analítica, metacognitiva y sinestésica. Hay solo una curva que es audioperceptiva en este ejemplo que tiene una evolución no satisfactoria. A pesar de esto, el desarrollo de las habilidades musicales será muy importante en este caso. Lo más probable es que esta persona manifieste habilidades que tiendan a ser sobresalientes, además de disfrutar en general de su práctica musical. Las 5 inteligencias trabajadas de forma más o menos equilibrada sí pueden remolcar con bastante éxito la falta de trabajo en una habilidad específica. En este caso, el desarrollo percibido siempre crece a lo largo del periodo considerado de 5 años. Es decir que no hay o rara vez habrá un techo aparente para esta persona. Lógicamente, si la habilidad no satisfactoriamente desarrollada llegase a ser atendida como se merece, aquí era la audioperceptiva, la curva general de crecimiento percibido se favorecería aún más. En una situación así, la persona pasa a navegar por las aguas de la música con manifiesta belleza, facilidad, expresividad y creatividad. Recordemos igualmente que existen más curvas de aprendizaje que aquí no se están mostrando para simplificar la visualización. Bueno, ¿cómo va hasta acá? Espero que muy bien. Haciendo un pequeño respiro, te cuento que este es uno de los capítulos que está en la primera parte del libro, el capítulo número 5, y de alguna manera sienta algunas de las bases que posteriormente se profundizan y se desarrollan mucho más en los capítulos posteriores del libro, ¿no? Algo que no se ve en los gráficos, pero que es importante tener en cuenta, es que las curvas de aprendizaje se comportan como covariables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que su comportamiento no es independiente unas de otras, sino que por el contrario se influencian unas a las otras. Así como una dimensión completamente desatendida del proceso de aprendizaje musical puede frenar o ralentizar el proceso general, el crecimiento de una curva puede favorecer la mejora en las otras, hasta cierto punto, lógicamente. Por ejemplo, como veremos en los capítulos posteriores del libro, el desarrollo de la comprensión de la música desde las emociones está muy ligado al desarrollo de la inteligencia corporal y viceversa. La sinestesia está asociada a las emociones y el desarrollo metacognitivo puede producir mejoras en todas las áreas de aprendizaje. Así, los aspectos del aprendizaje que se recuperan suelen ir ayudando a la recuperación de los demás.
Por último, es muy importante notar que nunca se trata solamente de desempeño. Todo lo aquí mencionado tiene que ver con nuestro grado de inmersión en lo que hacemos con la música. El desarrollo de la inteligencia corporal implica estar más presente en el cuerpo. El desarrollo de la inteligencia emocional implica reconocer las emociones y sus cualidades, al mismo tiempo de que se está más presente en el cuerpo para poder experimentar y expresar esas emociones, y así con cada inteligencia. Por lo tanto, al trabajar integradamente las curvas vinculadas al aprendizaje musical, nos integramos más como personas que practican la música. En este proceso, en general, emergen sensaciones de mayor bienestar, motivación e integración de uno mismo en relación a la práctica musical. Por ejemplo, es esperable que una persona que pasa a desarrollar su comprensión emocional, corporal y metacognitiva de la música, en paralelo a las habilidades más técnicas, lógicamente, se vaya sintiendo más plena y motivada hacia su actividad musical. Bueno, espero que te haya parecido interesante este capítulo. Es el capítulo número 5 del libro, Curvas de Aprendizaje. Y que, vayamos, como siempre me gusta decir, abriendo las miradas y abriendo los intereses hacia algunos temas que están relacionados con la música, que, a pesar de no ser tan conocidos, revisten, a mi criterio, por lo menos una gran importancia, ¿no? Gracias por escucharme, que tengas un lindo día o una buena noche y nos encontramos, ojalá, en el próximo episodio.